Hola a todos. Les quiero compartir unas pequeñas reflexiones sobre este tiempo litúrgico de Cuaresma. San León Magno sostenía que el cristiano debería tener durante toda su vida una observancia cuaresmal. Pero esto era cosa de pocos. Él decía que son pocos lo que podemos llegar a lograr esto. Entonces él nos exhorta a que estos días los vivamos con suma pureza y con nuestros ojos puestos en la Pascua. Los padres de la Iglesia nos han legado, nos han enseñado que no existe una espiritualidad solo cuaresmal, sino que existe una espiritualidad pascual. Sabemos que la Pascua es la salida del pueblo de Dios de Egipto. Por lo tanto, es la salida del mal. Y la Iglesia nos pide esto desde el miércoles de ceniza. Nos preparamos saliendo del mal hacia la Pascua. Por lo tanto, estamos recorriendo este camino con una espiritualidad pascual. No esperamos salir del mal luego de la Pascua, sino que tenemos que llegar preparados a la Pascua. Tenemos que salir antes, en Cuaresma. Entonces, ¿qué es lo que vivimos en la cincuentena pascual? A partir de la vigilia pascual, lo que vivimos es la entrada a la vida eterna. La Iglesia, a partir de ese momento, nos está invitando a gustar de la eternidad. Después de la resurrección de Cristo, el cristiano está llamado a gustar el reino de Dios que ha comenzado entre nosotros. Y acá hay una virtud importante, gustar, que proviene de una palabra latina, sapere, que quiere decir saborear, que a la vez de ahí proviene la palabra sabiduría. A ver, muchas veces hemos escuchado que lo importante es hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo es esto? La voluntad de Dios no es solo la lucha contra nuestros vicios y pecados. Lo específico del cristiano es saber que tiene un Padre que continuamente manifiesta su voluntad y además nos ayuda a realizarla. Cuando rezamos el Padre Nuestro, no decimos que yo haga tu voluntad, para nada. Lo que decimos es que su voluntad se haga en mí siempre. ¿Y qué tengo que hacer para que esa voluntad se haga en mí? Vaciarme. Y esto en la antigüedad, ¿cómo se llamaba? Ayunar. Ayunar es dejar de llenarse uno mismo en todos los órdenes de la vida, para dejar al Señor que haga su voluntad en mí. Es renunciar a realizar lo que quiero hacer, para hacer lo que Él quiera. Y eso nos produce un vacío, y ese vacío nos inquieta, porque no sabemos lo que nos puede pedir. Nosotros siempre somos tan organizados, proyectamos todo, pero no sabemos si los vamos a realizar. Para hacer la voluntad de Dios hay que vaciarse, hay que ayunar. En la Biblia el fariseo ayunaba de comida, pero se llenaba de vanagloria. El ayuno nos produce un vacío que no nos gusta, porque este vacío nos hace sentir pequeño, nos anonada y eso nos asusta. Pero tenemos que saber que somos personas creadas para ser llenadas por Dios. Nosotros tenemos muchos mecanismos de compensación para evitar ese temor, para escaparnos. Muchas veces me lleno el estómago, lleno el tiempo, me lleno de trabajo, me lleno de objetos. Hasta en nuestra oración, en vez de vaciarnos, nos llenamos de palabras. San Agustín hablaba de llenar los sentidos cuando les damos placer a esos sentidos. Y cuando los llenamos, los sentidos se embotan. Por ejemplo, el sentido de la vista, los ojos. Para contemplar a Dios el hombre debe bajar la mirada, como el publicano en el templo.
Señor, no soy digno de levantar los ojos hacia ti porque soy pecador. Doroteo de Gaza hablaba no solo de ayunar de comida, sino ayunar de los ojos, no mirar cosas vanas, no tener una mirada impúdica. Nos decía que tenemos que cuidar lo que hacemos con las manos, ya que nuestras manos representan el obrar. Hacia dónde vamos, qué hacemos con los pies, porque representa dónde voy, el camino. El ayuno no es solo vigilar el régimen alimenticio, también ayunar de la lengua, de la mentira, de la maledicencia. San Basilio nos decía que había que abstenerse de toda cosa mala y que el ayuno representa la cruz. Mi alma tiene que vaciarse de tal manera que Cristo viva en mí. Y eso es una cruz, renunciar a un montón de cosas. Cristo en el juicio no se defendió, cuando tranquilamente lo podría haber hecho. Pero no, podemos decir que se abstuvo de defenderse. Ayunó de defenderse. ¿Pero por qué? Para que se haga la voluntad del Padre. Sea lo que sea que tengamos que ayunar, detrás está la cruz, es morir a algo. Y eso no es nada fácil. Para ir cerrando, la Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal. Y mirar la resurrección es ver con esperanza el futuro. Es Cristo instándonos a no cansarnos de orar, no cansarnos de hacer el bien, no cansarnos de extirpar el mal en nuestras vidas. La Cuaresma nos recuerda cada año que el bien, el amor, la justicia, que la solidaridad no se alcanzan de una vez para siempre, sino que hay que conquistarla cada día. En la carta a los Hebreos nos dice San Pablo que necesitamos constancia para cumplir la voluntad de Dios y entrar en posesión de la promesa, porque todavía falta un poco, muy poco tiempo, y el que debe venir vendrá sin tardar. Un abrazo para todos y muchas bendiciones, hermanos.